me da muchísimo gusto establecer comunicación con Luis Martínez, economista del ITAM y director de información. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola Soledad, buenas tardes. Y antes de empezar, te quiero felicitar por tu premio de antier, perdón, de Mujeres con Poderío. Mis felicidades y creo que Sonora tiene una gran reportera, una gran mujer y creo que te merecías más que merecido este reconocimiento, Soledad. Qué amable, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, pues siempre te andamos siguiendo la pista ahí en tus publicaciones, en tus redes, porque nos compartes cosas muy importantes. Y en este caso, queremos que nos amplíes, por favor, el tema que has sacado. Casi la mitad de los electores en 2024 serán menores de 40 años, es decir, jóvenes. En términos amplios, jóvenes, Luis. Así es, Soledad. Más o menos el 3 de cada 10 electores van a ser en 2024 personas de 25 a 40 años y un alrededor de entre el 15 y el 20%, depende de la entidad, va a ser menor de 25 años. Esto nos da una suma de que los menores de 40 años en todo el país van a tener un porcentaje alrededor del 48-51%. Ya depende porque todos muchos siguen todavía credencializándose, pero más o menos va a llegar como a ese número, entre el 50% de los menores de 40 años. Bueno, aquí tenemos la gráfica de lo que nos has mandado, Luis, en el caso de Sonora. ¿Lo puedes describir, por favor? Claro, si quieres te comento súper rapidísimo. Sí. Hay dos cosas importantes en ese estudio, que es la primera, ¿qué pasa con los jóvenes? Ya sabemos que van a ser la masa votante electoral más grande, por así llamarle, para el siguiente año, pero históricamente son los que más votan, fue como mi duda y comentario, además muchas en redes sociales, en lo que decían, de qué sirve que son tantos si no salen a votar. Y lo que descubrí a nivel nacional, y también aplica para el Sonora, que es la gráfica que estaban mostrando, es eso. O sea, la primera vez que un joven tiene su credencial para votar, ya hace 18 o 19 años, sale a votar. Arriba del 40%, ha llegado incluso en 2012, llegó a ser casi el 60% en Sonora. Esto quiere decir que salen mucho a votar la primera vez. Sin embargo, la segunda vez puede bajar incluso hasta el 30% la participación, como fue el caso en 2021, en las elecciones federales anteriores en el caso de Sonora. O sea, prácticamente votó 1 de cada 3 jóvenes, de hecho menos de eso. Y ahí se sigue bajando hasta el punto máximo de apatía política, que es de 25 a 29 años, donde incluso llega a ser abajo del 30% la participación. Y de ahí, que es la cota mínima de participación, que es esta edad de 25 a 29, justamente cuando un joven empieza a ser millennial, como se puede llamar, ahí es cuando empieza a subir su tendencia de votación. Y el máximo electoral posible es en alrededor de los 65 a los 70 años, 70, 74 años. En esta década, que se puede tener desde los 60 hasta los 74 años, es donde más salen las personas a votar. Incluso hemos tenido picos en Sonora, que ha llegado a ser que en 2012 las personas de 60 a 64 años salieron a votar casi 7 de cada 10 en 2012. Esto quiere decir que las personas que más salen a votar en participación son las personas de esta edad, de los 60 a los 64, algo que podíamos eliminar, Silent Generation o mayores o 65 y más. Prácticamente es las personas que salen a votar. Pues de nuevo, como un resumen, es muy interesante como la primera vez salen a votar, después dejan de votar hasta los 40 años y en los 40 años vuelven a salir a votar y aumenta sostenidamente su índice de votación hasta los 60, 65, 70 años. Y de ahí va bajando por múltiples razones. De entrada, porque el padrón a veces no está tan actualizado por el tema de las defunciones, luego el tema de las enfermedades, o muchas veces las personas no salen a votar porque no pueden o están impedidas físicamente. A ver, aquí tenemos otra gráfica, Luis, para que por favor, elaborada por ti, evidentemente, que por favor nos la desgloses, es parte ya de lo que comentabas. Así es. Ya que pasamos primero al histórico de la votación, pasamos a Sí. esta gráfica que se refiere a ahora para la masa votante en Sonora para 2024, hasta el mes pasado, porque a esta fecha tenemos el corte de la lista nominal, se ve de esta manera.
podemos observar que el 31% de los electores para el 2024 en Sonora van a ser personas de 25, 40 años. Que Sí. algo bien interesante que pasa casi nada más en Sonora es la generación X, que es las personas de 40, no, perdón, de 55, no, 40 a 55 años. Estas personas de 40 a 55 años son, de hecho, extrañamente demasiado en Sonora. O sea, prácticamente ahí, y ahorita vamos a ver en la tabla de resumen por qué, pero prácticamente la media de edad del votante está en esta edad, de 40 a 55 años. Esto casi nada más pasa en Sonora. Normalmente el segundo lugar siempre es la generación Silent, que son mayores de 65 años, pero esto nos habla de que Sonora tiene una generación muy joven de votantes. Joven, sí, Y claro. después ahí podemos ver que las otras tres generaciones, digamos que los muy jóvenes, de 18 a 25, y los mayores de 55 años, son la otra mitad. Pero, de nuevo, aquí en Sonora podemos ver que las personas votantes menores de 40 años son el 46% de toda la masa votante. Qué gran reto, Luis, para los partidos políticos, especialmente para y los más jóvenes, ¿no? Qué bueno, cuando tienen la credencial y por primera vez van a votar, pues está como que ese gusto, esa nueva experiencia y demás. Pero, ¿cómo no han sido capaces las políticas de mantener el interés de la población para ir a votar? La población joven, pues la verdad las cosas sí es preocupante que muchas veces exhibe una indiferencia tremenda hacia la cosa pública. Claro, te digo, hemos llegado a puntos donde uno de cada tres sale a votar, de los 20 a 30 años. Eso es sumamente preocupante. Y un ejercicio igual alterno, paralelo, que puede explicar algunas cosas aquí, es lo que pasó en el Estado de México este año. Analicé la votación del Estado de México, que es la más reciente que a nivel nacional y que podría ser o no un paraguas para muchos lugares, pero lo que sí averiguamos de nuevo es que se sigue cumpliendo. Las secciones electorales en el Estado de México que tenían menor participación eran las que tenían mayor porcentaje de jóvenes. Ok. Esto quiere decir que los jóvenes en el Estado de México no salían a votar. Y un ejercicio igual, así incluso está riesgoso, lo que te pueda comentar es que en el Estado de México, los jóvenes cuando salían a votar, votaban por partidos cercanos a Morena, el Partido Verde o el PT. Los votantes en el Estado de México del Frente Amplio por México eran en su mayoría mayores de 65 años. Ok. Esto quiere decir que hasta en esto está polarizado la votación. Los más jóvenes no salen a votar y votan por el oficialismo, y los mayores salen a votar a raudales y votan preferiblemente por partidos cercanos al Frente Amplio por México. El tema ahí es que pues por la misma masa votante y por otras estrategias, incluso de las generaciones X, que son los de 40, 55 años que igual salen a votar, en estos puntos que tenemos, ahí es muy abstracta la votación y ahí sí hay pues de todo. O sea, pero tenemos estos dos polos. Los muy jóvenes casi no salen a votar y votan por partidos cercanos al oficialismo. Los mayores salen a votar y votan por partidos cercanos al Frente Amplio. Yeah. Comentario final antes de que nos coma el tiempo, Luis. ¿Algún detalle que Claro, quieras Soledad. destacar? Claro, o sea, como tú habías comentado, esto es preocupante, alarmante y llamativo, que va a ser esta la elección más grande de la historia, con más electores, con más puestos públicos de elección, que tenemos por primera vez una obligación legal para darle votos y cargos a jóvenes, a mujeres y a diversos grupos minoritarios. Y creo que los partidos, ese es el reto, llamar a votar a los jóvenes. ¿Y con qué? Yo soy muy sincero, muy simple, y yo sí defino bien los tres temas que creo que como jóvenes debemos de tener y debemos de marcar, que es el primero, tenemos que hablar del tema de las pensiones y temas económicos. El segundo, tenemos que hablar de temas medioambientales y de salud pública. Vamos a ser una generación muy pobre y vieja en 10, 20 años. Y el último, tenemos que hablar del tema inmobiliario. Las Casi viviendas. nadie puede comprarse una vivienda. Digo, son tres temas que dejaré aquí al aire, por así llamarle, pero que creo que deben meter una reflexión y que en algún momento será bien que discutiéramos también cómo atraer este voto. Yo creo que es por ahí y no por TikToks,
post en Instagram o algún reto nuevo en alguna red social. Hay que hablar de los temas que nos importan. Y yo creo que esos 3 temas son los que deberíamos llamar la atención para los jóvenes. Excelente. Dinos dónde podemos, o dile a la audiencia dónde puede ver tus publicaciones, Luis. Claro, Soledad, te comento, mis redes sociales son @Luis_Martínez RZ, y también a través de la consultora donde soy director de información y data, que es @Qualia Consultoría Especializada. Ahí vamos a encontrar todas las publicaciones, datos, y vamos a seguir trabajando con esos temas en particular, porque creo que hablar de las generaciones es una de las cosas más importantes que podemos hablar. Te agradezco mucho, como siempre, Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Soledad. Un abrazote. Buena tarde. Buena tarde, gracias. Qué interesante, ¿eh? La verdad, qué interesante. Comparta esta información, que son datos que salen del antecedente de la votación y luego que nos vienen a demostrar cómo está conformada o cómo están conformados los grupos poblacionales en Sonora y cómo se han comportado en votaciones esos grupos poblacionales. Yo creo que es un insumo sumamente interesante al que deben acudir las y los aspirantes de los partidos, de los diversos partidos políticos. Vamos a la pausa, volvemos.